la clase de cultura y geografía bíblica. Esta es la introducción de la clase. Los cristianos se encuentran con problemas de significado e interpretación, hermanos, cuando llegan a la Biblia. La palabra de Dios vino en lugares determinados, en tiempos determinados y a un pueblo determinado. Es solo cuando nos ponemos en lugar de estas personas y comprendemos lo que Dios les estaba diciendo a ellos, que las palabras pueden tener un pleno significado para nosotros. El otro aspecto de ponernos en el lugar del pueblo de la Biblia involucra adquirir una sensibilidad acerca de a qué hace referencia la terminología que se emplea en la palabra de Dios. El estilo de vida de sus gentes ha quedado registrado también en palabras y artefactos, y es por medio del estudio de estas fuentes que es posible volver a captar hasta cierto punto cómo se vivía en los tiempos bíblicos. La vida de los pobres no era igual a la de los ricos, y eh, esto nosotros creo que lo sabemos, que esto no solamente es propio de la cultura hebrea en este caso, que es la que vamos a estudiar, la cultura bíblica, sino que esto se ha dado en en toda eh, nacionalidad, hermano. No era igual la vida de los pobres que la vida de los ricos. La vida en el cálido valle del Jordán no era igual a la vida de los comerciantes urbanos. La vida fue diferente bajo la ocupación de los asirios en comparación a la vida que tuvieron los israelitas en la ocupación de los griegos y de los romanos. La Biblia fue escrita por orientales, hermanos. Aquí sí ya entramos en materia. Fíjense, estamos en la página número 2 de su material. La Biblia fue escrita por orientales. Esto hace que sea fácil que los occidentales pasen por alto el hecho de que las escrituras tuvieron su origen en el oriente y que cada uno de los escritores era en realidad un oriental. En vista de esto, se puede afirmar que la Biblia es un libro oriental, en un sentido verdadero. A pesar de esto, muchos leen las escrituras con el prejuicio de sus propios usos, costumbres occidentales, en lugar de interpretarlas desde el punto de vista oriental. Ahora bien, sabiendo que la Biblia fue escrita por orientales, es necesario conocer la cultura bíblica, los usos y costumbres orientales para entenderla correctamente. Muchos pasajes de las escrituras difíciles de entender para el occidental se explicarán fácilmente mediante el conocimiento de las costumbres y los modos de las tierras bíblicas. Por otro lado, el ignorar este tema será privarse del dominio completo de la Biblia en sus dos testamentos. Es muy importante, hermanos, tener el conocimiento acerca de la cultura y la geografía de los tiempos bíblicos para que podamos entender ciertos pasajes bíblicos y les podamos dar la interpretación, eh, más bien dicho, que la interpretación sea más clara para nosotros, porque creo que eh, ustedes me imagino que han leído muchos de los pasajes y mucho más en el Antiguo Testamento, cuando se mencionan lugares, se mencionan incluso otros pueblos, y es bastante importante tener el conocimiento de qué tan cerca estaban, si estaban más al norte, si estaban más al sur, porque incluso hay ciertas profecías que están ligadas a la ubicación de estos lugares. Una de las mejores fuentes de información que tenemos para conocer la cultura bíblica es ver la forma de vida de los árabes de las tierras bíblicas, ya que ellos por muchos años han sido los custodios de Palestina o Israel y han vivido en estas tierras a través del tiempo, y sus costumbres han seguido casi sin cambiar, pues ellos han considerado malo cambiar sus costumbres antiguas y han venido a ser los conservadores de los modales de los tiempos bíblicos.
Fíjense que es bastante interesante esto de la forma de vida de los árabes. Si usted quiere saber, si usted quiere tener como un acercamiento a cómo era la vida y la cultura en los tiempos bíblicos del pueblo de Israel, la que más se le va a asemejar es la de los árabes, porque ellos han sido bastante celosos en cuanto a sus costumbres, en cuanto a su cultura, en cuanto a sus tradiciones, y ellos casi no han cambiado mucho con respecto a la historia, a cómo viven ahora en el presente. Fíjense que nosotros, los pueblos occidentales, sí hemos tenido un gran cambio. Solo imaginemos nosotros acá El Salvador, hermano. Vamos a hablar de acá del Salvador. La vida y la cultura como la entendemos nosotros ahora, lo que vivimos hoy, no tiene nada que ver, imagínense, a como era hace nada menos que 100 años. Fíjense que estamos hablando de hace 100 años y estamos hablando de 1920. Yo no sé si usted ha visto, ha tenido la oportunidad de ver videos de reportajes que hacen de cómo era la vida en esos años, cómo eran las casas en esos años, cómo era las costumbres de las personas, la vestimenta. Mira, hay videos de ese tiempo, aproximadamente entre 1920 a 1930, en que usted puede ver que casi todos andaban con lo que acá en El Salvador se conoce el traje típico, que andaban los hombres con su ropita toda blanca y las mujeres con sus vestidos largos. Y el punto es, hermanos, que era algo completamente diferente la forma de vivir del salvadoreño de hace 100 años, ya no digamos hace 200 años, hace, hace 3 siglos, pero los orientales y específicamente los árabes, ellos casi no, no han cambiado su forma de vivir, su cultura, sus tradiciones, sus costumbres. Por eso el estudio de los modales y costumbres de los árabes de las tierras bíblicas es de gran valor para esta materia. Se debe recordar que los árabes son descendientes de Abraham. Ese es un punto muy importante, hermanos. Los árabes que nosotros conocemos hasta la fecha, eh, que viven allá al otro lado del mundo, ellos son descendientes de Abraham por parte de Ismael. Su vida es muy parecida a la forma de vida de los judíos de los tiempos bíblicos. Hay algunas excepciones a esta regla y la mayor parte tiene que ver con las observancias religiosas. Otra fuente de información sobre los usos y costumbres de tiempos bíblicos son los historiadores que han escrito sobre el tiempo de Cristo o de los apóstoles. Con frecuencia han proporcionado información sobre la manera de vivir en aquellos días y también de días mucho más atrás de esos. Hay 3 clases de árabes en estas tierras. El árabe beduino, que es nómada, pastor y vive en tiendas. El árabe beduino, hermanos, era nómada, es decir, andaba de un lugar a otro, era pastor y vive en tiendas. Luego tenemos el árabe labriego, que es agricultor y vive en casas de un solo cuarto. Y luego teníamos al árabe citadino, que era negociante, es decir, era comerciante y ya vivía en las ciudades. Entonces, hermanos, estos eran los 3 tipos de árabes. El árabe beduino, que es nómada, pastor y vive en tiendas. El árabe labriego, que es agricultor y vive en casas de un solo cuarto. El árabe citadino, que es negociante y vive en las ciudades, hermano. Esta va a ser pregunta de examen, para que la tengan ya ahí lista. El árabe citadino es el que ha estado en contacto con la civilización occidental, o sea que los citadinos son los que han estado más en contacto con nosotros, los de este lado del mundo, y han estado más en contacto con nosotros que otras clases, que las otras 2 clases de árabes. Por lo tanto, hermanos, la vida de ellos ha sufrido un mayor grado de cambio o modificaciones. Por otra parte, el árabe labriego ha cambiado sus costumbres solo un poco, fíjense. Y el nómada no ha cambiado casi nada.
Por esta razón, los usos y costumbres de los árabes de las tierras bíblicas son similares a las de los judíos de los tiempos bíblicos. Podemos decir, hermanos, que el árabe beduino es el que tal vez está un poco eh, más parecido a como eran los judíos de los tiempos bíblicos. Y vamos ahora a ver las viviendas de los beduinos. Las viviendas de los beduinos, hermanos, como usted puede ver ahí en su pantalla, eran tiendas de campaña. El vivir en las tiendas, hermanos, usted puede verlo en su material, que dice que es de origen muy antiguo en la Biblia. Se remonta hasta antes de los días de Abraham. En las Sagradas Escrituras encontramos la primera referencia a este tipo de vida en Génesis 4:20. Se lo voy a leer. Génesis 4:20, hermanos, nos dice, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Esta es la referencia más antigua que se tiene acerca de los árabes beduinos. Cuando se refiere a un hombre llamado Jabal, que dice que fue el padre de los que habitan en tiendas, es precisamente ahí en esa parte en donde se hace referencia a este tipo de personajes que fueron de los primeros beduinos. Después del diluvio, se dice en la Biblia, Dios engrandezca a Jafet y habite en sus tiendas de Sem. Esto está en Génesis 9:27. Los patriarcas Isaac, Abraham, Jacob pasaron la mayor parte de su vida en la tierra en las tierras de Canaán y sus alrededores. Esto, hermanos, usted lo puede comprobar, como bien lo tiene en su material, en Génesis 12:8, Génesis 26:17, Génesis 33:18. Durante las clases, hermanos, no vamos a ir leyendo todas las citas bíblicas para efecto de ganar tiempo también, pero de igual manera, algunas sí las vamos a leer y yo le insto y le recomiendo de que después de la clase, pues para que tenga un mayor refuerzo en su aprendizaje, usted vaya leyendo los pasajes bíblicos a los que se hace referencia en su material para que pueda reafirmar aún más la idea de lo que se ha visto en la clase. Los hijos de Israel vivieron en tiendas durante su peregrinación por el desierto de 40 años, hermanos. Esto es sabido por todos, hermanos. Vamos a leer la referencia bíblica. Números 1:52. Dice, los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Ahí tenemos la referencia bíblica de los hijos de Israel viviendo en campamentos. Por muchos años después que Israel entró a poseer la tierra prometida, aún vivían en sus tiendas. Vamos a adelantarnos todavía más allá en la palabra del Señor al segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 11. Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma no haré tal cosa. Pero como usted puede ver, aquí está la referencia donde Urías le dice a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas. Esto todavía se mantenía. Las viviendas de los beduinos, hermanos, eran tiendas de campaña, que es lo que acabamos de ver. Es esto lo que les acabo de estar leyendo. Mire que el vivir en las tiendas era de origen muy antiguo en la Biblia, que leímos que se remonta al capítulo 4, versículo 20, donde hace la primera referencia de un hombre llamado Jabal, que fue el padre de los que habitan en tiendas. Y después del diluvio continúa. Los patriarcas Abraham y Jacob también vivieron en tiendas. Lo que acabamos de ver también es que todavía muchísimo tiempo después de que Israel entró a la tierra prometida,
aún se conservaba la costumbre de vivir en tiendas. Cuando las tribus se reunían en lugares pequeños como Gilgal y Silo, siempre llevaban consigo sus tiendas. Y cuando el templo fue terminado en Jerusalén y el pueblo hacía sus peregrinaciones para ir a la celebración de las fiestas del Señor, que es parte de lo que les mencionaba, mira, hay ciertas fiestas que el Eterno estableció en las cuales el pueblo, aunque estaba disperso a lo largo de toda la tierra de Israel, habían ciertas fiestas que debían llegar hasta Jerusalén. Ellos, de donde fuera que viniesen, tenían que ir a Jerusalén y porque tenían que hacer ciertas cosas en el templo. Esto usted lo va a ver en la materia del tabernáculo y las fiestas del Eterno, hermanos. Y ellos, toda esa cantidad de personas que llegaban, ellos dormían en tiendas que levantaban en las laderas y en las montañas que rodeaban toda la ciudad. El material de las tiendas. La habitación de los beduinos en su tienda, la que es fabricada con telas de pelo de cabra negro. Por eso también se le llama Beit Saar o casa de pelo. Se fabrica con una tela gruesa y tosca, con una anchura de casi 2 metros, por el largo que se deseaba la tienda, que sirve para proteger a la familia de los vientos fríos en el invierno, hermano. En el verano, los lados de las tiendas se levantan y sirve entonces como sombra. La pieza se hacía mediante un telar fijado en el suelo y se añadían las piezas para obtener toda la cubierta de la tienda. La tela del pelo de cabra usada para hacer estas tiendas es porosa cuando está seca, pero con las primeras lluvias de la estación, el tejido, hermanos, como que se comprime de tal forma en que se convierte en impermeable. Ese tosco material, hermanos, que usted puede ver también acá en el ejemplo, o la tela esta para fabricar las tiendas, es el mismo material llamado silicio en los días de la Biblia. No sé si usted ha leído en algún pasaje que la palabra nos indica que y se vistió de silicio. Está haciendo referencia a ese material, lo que ahora nosotros conocemos como yute, hermano, aquí en El Salvador. Es el material del que están hechos algunos costales, que es el material bien particular, su consistencia, pues que hasta pica. Silicio viene del hebreo sac y del griego sacos, bolsa para granos. De hecho, no se ha perdido mucho, fíjese, el origen etimológico de esta palabra, mira, porque en el hebreo es sac y en el griego era sacos. Y por eso igual nosotros le llamamos los sacos que nosotros conocemos como tales, los costales o sacos, en su mayoría están hechos con ese material. Aquí puede ver usted la imagen de una prenda hecha de silicio. En los tiempos bíblicos se usaba el saco de silicio para demostrar 3 cosas. Y esto es muy importante, mire. Usted sabe que este material, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar en contacto con ese material del que están hechos estos sacos, que es el que en la Biblia se le llama silicio, pero para nosotros es conocido como yute. Aquí en El Salvador así lo conocemos. Ese material es áspero, causa cierta picazón también en el cuerpo, y en los tiempos bíblicos se usaba este saco de silicio para demostrar 3 cosas, que son las siguientes, y esto lo va a notar usted ahí también en su material. Primero, hermanos, para demostrar tristeza. Referencia bíblica en Génesis capítulo 37, versículo 34. Dice, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Este es el relato donde nos habla de cuando a Jacob pues le dan la noticia los hermanos de José, pues lo que aconteció a su hermano, según ellos, ¿verdad? Entonces acá lo que hizo Jacob fue rasgar sus vestiduras y poner cilicio sobre sus lomos. O sea, se vistió de silicio, se puso
saco de este tipo, como el que usted puede ver acá en su pantalla. Mira. Esta era una de las causas por las que se utilizaba el silicio en la cultura hebrea. Una de las tres causas. La siguiente era para humillación. La referencia bíblica la tenemos en el primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 27. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. Ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Acá puede ver usted que esta es la segunda de las causas por las cuales el judío se vestía de cilicio. Y la tercera de ellas, anótela también ahí en su material, era para demostrar arrepentimiento. Esto lo podemos corroborar en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Acá, como usted puede ver, hermano, hermana, el judío se vestía de cilicio para demostrar tres cosas, que son las que usted ha anotado en su material. Primero, tristeza. Segunda, humillación. Y la tercera, arrepentimiento. Es lo que demostraba una persona al vestir de cilicio. La parte principal encima de la tienda del beduino se compone de un gran toldo que se sostiene por postes y los extremos de la tela de la tienda se estiran con cuerdas que se atan a estacas empotradas en el suelo. Y aquí hay que ponerle mucha atención a esto, fíjense hermanos, porque las estacas para nosotros tenemos una idea de cómo puede ser una estaca, viéndolo desde nuestra perspectiva, de nuestra cultura occidental. Y nosotros nos imaginamos que una estaca puede ser algo, tal vez lo más grande de que unos 40 centímetros a lo mucho, 50 centímetros, medio metro, ¿verdad? Con una, así con punta, y así nada más podemos nosotros imaginar una estaca, pero en realidad esas eran enormes, hermanos, eran grandes. Fíjense que de estas estacas de las que habla, de que eran las que se empotraban en el suelo para sostener las cuerdas que estiraban el silicio de las tiendas, fue una de esas estacas de ese tipo de tiendas la que usó Jael para matar a Sísara. No sé si usted recuerda ese relato en Jueces 4:21, se lo voy a leer. Dice, pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado y murió. Póngale mucha atención a eso, hermano. Ubiquémonos en el relato. Imagínese este hombre durmiendo con su cabeza recostada. ¿Usted cree que si le pusieran que una estaca, no sé, voy a ver si tengo aquí o algo un poco de ese tamaño, tal vez una estaca más o menos al tamaño de estas tijeras que usted puede ver que yo sostengo en mi mano? Una estaca de este tamaño, hermanos, y siendo de madera, una estaca así no iba a atravesar la cabeza de un hombre y mucho menos eh, clavarse en la tierra, o sea, traspasar sus sienes y clavarse en la tierra. No, o sea, era una estaca enorme, hermanos, no como lo que nosotros imaginamos y tenemos idea. Las colgaduras verticales se hacían con piezas desgastadas o con otros tejidos de colores brillantes. Las colgaduras cerraban la tienda, remendando la tienda y agrandándola. Vamos a ver lo siguiente. Miren. Es muy raro, hermanos, que se hagan nuevas tiendas entre los beduinos. Cuando esto llega a acontecer es cuando un novio y su novia ponen su casa aparte de la de sus padres. Y esto ocurre muy raramente.
El procedimiento a seguir es acumular la trasquila de una cabra, es decir, todo lo que le van, el pelo que le van ahí afeitando a la cabra durante un año o más. Y con ello se hace una tira más de tela para añadirla a la vieja tienda. Este era un trabajo exclusivo de las mujeres, hermano. La parte del techo de la tienda, más averiado, se corta y la nueva tira de tela la reemplaza. La tira de tela vieja se usa como cortina. Cuando la familia que vive en una tienda crece o se hace rica y desea agrandarla, lo hace añadiéndole secciones, de la misma manera que un occidental añade cuartos a su casa. Fíjese que eh, hoy en día pues hay personas que construyen su casita, que pueden construir, dichoso aquel pues que puede tener la bendición de construir su casita, si no es que la compra ya hecha. Y si el terreno es grande, hermanos, esto se ve más que todo en los pueblos. Si el terreno es grande y la familia comienza a hacerse más numerosa, ya comienzan a levantarle a la par su cuartito al siguiente integrante de la casa. O tal vez los niños siempre han dormido desde pequeños en el mismo cuarto, los tres niños, pero a medida van creciendo ya se necesita del espacio para cada uno, ya les van construyendo su cuarto. Pues el beduino, hermanos, lo que hacía es que teniendo su tienda, lo que hacían era añadirle más secciones de tela para hacer la tienda todavía más grande. Pero la diferencia es que en lugar de hacer una tienda nueva, continúan añadiéndole secciones, que es lo que les explicaba. Isaías tenía este proceso en mente al comparar la prosperidad profética de Israel a una tienda beduina. Vamos a leer este pasaje, miren. Antes de leerlo, hermanos, solo vuelva a recordar lo que le acabo de decir, que cuando la familia crecía o ya se necesitaba más espacio, lo que hacían ellos era añadirle secciones a esta tienda. Esto era algo meramente cultural de los judíos. Ahora leamos este pasaje en Isaías 54:2. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Imagínense, hermano. Y es más, vamos a leerlo desde el versículo 1, fíjense. Dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Luego dice el 3, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Pero póngale mucha atención a esto. Si usted leyó Isaías del versículo 1 al 3, probablemente uno no le hallaba sentido o tal vez le hallaba un sentido completamente diferente al que el autor quiso darle en el momento que escribió esto. Pero a la luz de la cultura, usted ha podido ver, hermano, que aquí está la tienda de silicio. Imagínese usted, esta es una tienda pequeña, pero al irle añadiendo más secciones de tela, esto era para cuando ya no cabía la familia en este pequeño pedazo. Le iban añadiendo más secciones y estas son las cuerdas que lo que tenían que hacer era, a medida le añadían algo más, tenían que estirarlas bien y que las estacas fueran reforzadas porque era más peso el que iban a aguantar. Ahora bien, en el relato nos está hablando, aquí esta profecía es para Israel, hermanos. Vamos a regresar a la diapositiva en la que estábamos. Acá en la lectura de Isaías 54:2, usted ahora ya le va a dar un mejor sentido. Mire, porque dice, regocíjate, oh estéril. Está hablando acerca de una mujer que no tiene hijos. Por consiguiente, esta mujer no necesitaba mucho espacio en su casa, pero dice que van a ser más los hijos de la desamparada
que los de la casada, que eso lo ha dicho Jehová. Y ahí le dice, vos que vas a tener más hijos, tú que vas a tener gran descendencia, ensancha el sitio de tu vivienda, las cortinas de tus habitaciones que sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas, o sea, tenía que hacer más fuerte esa casa y refuerza tus estacas, porque te extenderás, oiga, a mano derecha y a mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones. Aquí el profeta estaba haciendo la comparación con esta profecía, estaba explicando lo que tenían que hacer basados en la cultura judía, que al tener más, su casa con muchas más personas tenía que extenderla aún más. Esta, hermanos, es una de las partes que usted puede ver que ahora se pueden comprender mucho mejor al entender las costumbres y la cultura judía. Y en algo tan sencillo como lo era la casa, la vivienda. Y así a lo largo de esta materia vamos a ir viendo muchos otros detalles, hermanos, que nos van a ayudar a tener un panorama más claro y más preciso de lo que los profetas o los escritores bíblicos nos quisieron decir en los escritos cuando ellos pues hacían referencias a ciertas cosas culturales. La división interior de la tienda, hermanos, consta de 2 o 3 apartamentos divididos por cortinas del mismo material. La entrada conduce a la habitación de los hombres, el que también sirve de sala de recepción. Después, las habitaciones de las mujeres y de los niños. Ahí usted puede ver un ejemplo, mira, hermano, de cómo eran estas casas. Mira. Algunas veces hay una tercera habitación para los criados o el ganado. Hay ocasiones en que son necesarias tiendas separadas para las mujeres. Tal es el caso de la familia de Jacob, que Lea, Raquel y las criadas tenían su tienda cada una. Ahí les aparece también la cita bíblica de Génesis 31-33. Vamos a leerlo porque sí es importante que sepamos que todas estas son referencias, hermanos, de las escrituras. Dice acá en Génesis 31-33, entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las 2 siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Acá puede ver usted que claramente eran tiendas diferentes en donde vivían las mujeres. Y aquí puede ver usted un ejemplo, mire, de las tiendas que están no son la misma, sino que son diferentes, aunque están juntas. Y hermanos, esa ha sido la primera clase de cultura y geografía bíblica.